Hola, contestamos proyectos de aula sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Next Primaria tenemos contestado los libros de primaria. En la página 50 damos inicio a lo que es una nueva aventura y este se llama el reglamento ilustrado para los acuerdos de convivencia. En este proyecto crearás un reglamento ilustrado para establecer acuerdos de convivencia. Reconocerás cuál es su importancia y su función para fomentar la convivencia respetuosa, incluyente, equitativa e igualitaria. Pasemos entonces al tema o subtema que se llama preparación. Identificamos de forma individual, pero sin olvidar al otro. Observa las imágenes y respondan las preguntas. Observando la imagen que se encuentra en tu libro, vemos que aquí los niños pareciera que están demasiado alterados o que no siguen las reglas. Pues mira, aquí este niño está sentado en la mesa, por acá se ve que están como discutiendo y acá no hacen caso a nada ni a nadie. Entonces vamos a contestar las preguntas. ¿Por qué los estudiantes se comportan de esta manera? Yo considero porque al parecer no hay reglas en el salón. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de esas acciones de no seguir las reglas? Es que puede ocasionarse un accidente. Se puede dar esto del bullying entre algunos compañeros, se pueden perder cosas, el salón se ensuciará y nadie recogerá nada, entre otras, porque dirán yo no fui, fue aquel y yo no fui y nadie recogerá nada. En asamblea expongan sus respuestas y digan si han experimentado alguna situación similar a la de la imagen que ha sucedido. Entonces, aquí yo respondo que sí, sí he experimentado esto. A veces cuando la maestra se sale del salón para la dirección, algunos niños comienzan a correr y a llevarse entre ellos. A empujones, se empiezan a empujar, y en una ocasión un niño fue aventado muy fuerte, se pegó en la cabeza, se descalabró y tuvieron que llevarlo al hospital. Entonces aquí, si te lo dejan de tarea, tú explica brevemente si has experimentado alguna situación y escribe cuál y cómo. Lean el siguiente texto y al finalizar, hablen sobre lo que son los acuerdos de convivencia. La comunidad escolar tiene diversas formas de relacionarse y de comportarse. Sin embargo, algunas veces pueden complicarse las relaciones de convivencia en el salón de clase. Incluso pueden surgir situaciones de riesgo. Por lo tanto, el reglamento del aula es importante para establecer los acuerdos de la convivencia y las sanciones correspondientes cuando estos no se cumplen. La finalidad del reglamento es promover una convivencia respetuosa, incluyente, equitativa e igualitaria. Recuperamos, sería el siguiente subtema. Y en comunidades y de manera solidaria completen la siguiente tabla. Así es que en tu libro hay una tabla como esta. Vamos a completarla. En la parte de la izquierda dice reglamento del aula para los acuerdos de convivencia, es decir, que este sería el tema a tratar y que vamos a ir llenando en cada espacio. ¿Qué conocemos en este caso del reglamento del aula? Yo conozco que siempre hay un reglamento en las escuelas y también en las aulas. Eso es lo que yo conozco. A lo mejor tú conoces que los reglamentos sirven para poner orden en la clase. Entonces, de acuerdo a lo que tú conozcas, escribe tu respuesta. ¿Cuál es su utilidad? Yo sé que los reglamentos, la utilidad es mantener el orden en las aulas y en la escuela. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas de un reglamento es una forma de que la gente no se esté peleando entre sí y garantiza las libertades y obligaciones. Estas son algunas ventajas. ¿Participan todos para su elaboración? Te pregunta.
general sí participan todos, pero a veces participan algunos alumnos, la maestra y algunos padres de familia para elaborar estos reglamentos. De acuerdo a lo que tú consideres, escribe tu respuesta, analízalas. Aquí yo te dejo ejemplos. Conversen sobre el reglamento del aula para los acuerdos de convivencia. Respondan en su cuaderno lo siguiente. Vamos a responder entonces la pregunta. ¿Cuáles son las acciones que se requieren para mejorar la convivencia y cumplir con el reglamento del aula? De acuerdo a mi análisis, respondo que se debe de desarrollar el respeto mutuo y la empatía ahí en el grupo. Hay que generar una convivencia armoniosa, respetar la diversidad tanto de género como la diversidad de diferente, que tú eres blanco, que tú eres morenito, que tú eres medio blanquito, etcétera. Hay que fomentar un sentimiento de seguridad y pertenencia hacia la comunidad escolar. Estas serían las acciones que yo considero que se requieren mejorar. En mi caso, de acuerdo a lo que tú veas que pasa en tu salón, escribe tu respuesta. Compartan las respuestas con otras comunidades de su salón e identifiquen cuáles son las coincidencias o diferencias. Y esto fue lo que yo encontré. Las coincidencias es que todos coincidimos en que se debe de respetar a todos sin importar si son niñas, niños, o si hablan diferente, o si hablan otro idioma, o si tienen una discapacidad, entre otros. Es decir, que hay que respetar. Esa fue una coincidencia que vimos en el salón. Las diferencias que nosotros observamos fue que algunos comentaron que era más importante el respeto. Eso del respeto. Otros dijeron que lo más importante era la empatía y otros mencionaron que era sumamente importante mantener el silencio en clases para poder trabajar. De acuerdo a lo que tú consideres o que pasen estas cosas en tu salón, esa será tu respuesta. Planificamos. En asamblea, lean lo siguiente. Un reglamento ilustrado para los acuerdos de convivencia comunica mediante textos e imágenes los comportamientos permitidos y las sanciones en caso de no cumplirlos. Con apoyo de sus maestros, determinen cuáles serán las fechas para realizar las siguientes actividades. Así es que van a planificar las actividades. Ahí en tu libro viene una especie de planificador. La maestra o tu maestro dice que usarán ese, solamente escribe las fechas. Y dice que usarán otro, pregunten de qué tipo y cómo será. Por ejemplo, indagar sobre la función de los reglamentos. Hay que ponerle una fecha. Recuerda que tus fechas serán diferentes dependiendo del momento, el mes y el año en que estén haciéndolo. Localizar la información para redactar un reglamento. También coloquen ahí su fecha, por ejemplo, yo dije el 11 de enero. Utilizar las asambleas para establecer los acuerdos de convivencia. Hay que sintetizar la información que se tenga. Hay que trabajar el borrador del reglamento ilustrado, revisar y corregir el borrador, así como acabar de escribir y diseñar el reglamento ilustrado. Recuerda que estas actividades pueden ser menos o aumentar dependiendo de lo que ustedes acuerden. Materiales que se requieren para hacer este reglamento ilustrado son hojas blancas, cartulina o cartón, pintura de colores, lápices de colores y plumones, tijeras y pegamento. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Acción, vayamos y volvamos sería el siguiente subtema. En comunidades y de manera solidaria con el apoyo de sus maestros, visiten a otros grupos para conocer cuál es su reglamento del aula. Así es que van ahí a investigar cuál es y cómo son los diferentes tipos de reglamentos que pudieran haber en un salón. Pregunten y tomen nota con base a lo siguiente. Van a preguntarle a sus compañeros de otro salón lo siguiente.
cómo establecieron los acuerdos de convivencia. Por ejemplo, en el salón contiguo de mi escuela, esto fue lo que me respondieron. Ellos me dijeron que primero conocieron cuáles eran las faltas que se cometían en el salón y realizaron ellos un esquema de todas esas faltas que hacían, que gritaban, que tiraban la basura. Y después de que hicieron su esquema, realizaron otro esquema para determinar cuáles eran las normas y las reglas que se debían establecer en el reglamento y todos participaron. Estas fueron las respuestas que me dieron en el salón de al lado. ¿Cuáles son las normas que les gustaría modificar? Esto fue lo que me respondieron. Respondieron que nos gustaría modificar la regla de cómo se participa en el salón de clases cuando la maestra está explicando un tema. Y también nos dijeron que querían modificar cuando esta regla de cuando tienen que ir al baño, querían modificarla porque decían que era algo injusta. Entonces, de acuerdo a las respuestas que les den sus compañeros de otros salones, unifiquen una respuesta y escríbenla ahí. Si te lo dejan de tarea, pregúntate a ti mismo qué te gustaría cambiar y responde. Soliciten a sus maestros una copia del reglamento del aula y el escolar para marcar con colores diferentes los siguientes elementos. Las normas y sanciones las van a colocar de un color, el uso de modo y tiempos en los verbos de las normas, los numerales, subtítulos, viñetas o incisos. Así es que ves asignándoles diferentes colores cuando estén haciendo esta actividad de identificar los elementos en el reglamento del aula y de su escuela. Observen el siguiente ejemplo de un reglamento para orientar el ejercicio de identificación. Entonces aquí vemos el ejemplo que se encuentra en tu libro. Tenemos el título, Reglamento sobre los acuerdos de convivencia, y aquí tiene el contenido sobre las relaciones entre los maestros con la comunidad de aula. Si te das cuenta, este reglamento tiene los numerales que vienen siendo número 1 y luego de aquí se desprenden pequeños reglas en base a este tema. Por ejemplo, respetar a los demás y de este se desprenden pedir la palabra levantando las manos cuando queremos expresarnos. Es una forma de respetar a los demás. También, por ejemplo, nombrar a las compañeras y compañeros por su nombre y no con apodos. Entonces, si te das cuenta, en estos numerales se viene a poner lo que es un tema del reglamento y de ahí se desprenden diferentes subtemas. Las viñetas son estos puntos o asteriscos que se colocan para determinar dónde inicia una regla y dónde termina. Si te das cuenta, en este numeral número 1 existen 1, 2 y 3 reglas que forman parte de la regla de respetar a los demás. Modo y tiempo de los verbos son estos como respetar, pedir, nombrar, aceptar. Están escritos en modo infinitivo. Después de haber analizado, vamos a hacer entonces el ejercicio de aquí que hay que identificar de acuerdo al reglamento que ustedes tengan. Por ejemplo, este es el reglamento escolar, más bien el del aula que hay en mi salón. Vamos a analizarlo. Las normas yo las puse de color azul clarito y vienen siendo pues todas estas y aquí las pinté. Las sanciones no tienen, mira, respetar a mis maestros, compañeras y todas las personas que me rodean. No gritar, no jugar dentro del salón. O sea, no tiene sanciones. Por eso no pude pintarlas. Estoy identificando de acuerdo a lo que hay en el reglamento del aula. El uso del modo y tiempo en los verbos de las normas, sí las pude identificar. Mira, estos son los verbos. Respetar, gritar, saludar, decir, pedir, escuchar, trabajar, mantener. Y si te das cuenta, todas terminan en ar, o en ir, o en er. Quiere decir que están escritos en modo infinitivo los verbos, no están siendo conjugados. Listo.
Voy a identificar los numerales. Aquí pude identificar estos. Aquí están los numerales. Ahora voy a identificar subtítulos de mi reglamento. Y resulta que no tiene subtítulos. Así es que, pues al no tener subtítulos, no puedo identificarlos en mi reglamento. Ahora voy a identificar las viñetas o incisos. Y resulta que mi reglamento no tiene, o sea que solamente tiene puros numerales y luego del numeral sigue la regla. Así es como está el reglamento del aula. Aquí te dejo un ejemplo de cómo lo puedes realizar si es que te lo dejan de tarea. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tu amigo, tu cuate, tu vecino, el compa. Y te invito a que también compartas el canal para aquellos niños que están en otros grados y puedan realizar más fácilmente sus actividades. También te quiero invitar a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.